Y ya es hora de recibir a nuestra primera invitada del día de hoy, que es Micaela Barnuevo. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, bueno, gracias a vos por estar aquí en Agenda Propia. Le contamos a la gente que, bueno, Micaela, vos sos profesora de historia y también ella es coordinadora del Archivo del Cementerio Norte y responsable de visitas guiadas, que recién nos contaba por dónde se realiza ese circuito de visitas guiadas. Bueno, Micaela, bueno, vamos a empezar con esta entrevista y que nos empieces a contar el origen del frigorífico, sobre todo cuándo empezó a funcionar aquí en nuestra ciudad. El origen es muy importante transmitirlo porque fue el primer frigorífico con capitales nacionales. Existían otros frigoríficos en nuestro país. Claro, con capitales extranjeros. Claro, capitales extranjeros, eran ingleses y norteamericanos. Ya desde esa época. Desde esa época. Y en el año 1923 se lleva a cabo el frigorífico por iniciativa de un grupo de ganaderos de Gualeguaychú, que deciden asociarse e invertir su propio capital justamente para hacer contrapeso a esa situación nacional que los frigoríficos extranjeros estaban manejando nuestras materias primas, nuestro espacio, y sus ganancias iban, por supuesto, a su país, no a la Argentina. Así que fue realmente como una revolución que hizo Gualeguaychú en esa época. No era poca la inversión, ¿no? No, no, para nada. Ser garantía para tanto dinero y más aún crear eso, ¿no? Ese edificio tan imponente que vemos hasta la actualidad, que nos llama la atención. Eso te iba a consultar. Hoy estoy así como emocionada porque me quiero enterar de todo. El edificio se hizo desde cero, todo ese magnífico edificio que vemos. Comenzó con la inversión de hacer el espacio y después se puso en funcionamiento la actividad dentro de ese edificio. Exacto, al principio funcionó como un saladero. Y luego se pudo conseguir las cámaras de frío en Inglaterra. Después se contrató una empresa rusa para que hiciera el edificio. Hoy, si uno visita, las paredes están intactas, eso llama mucho la atención. Qué bárbaro. Es imponente la construcción. Pero en menos de un año lo pudieron construir y recuperar la inversión que habían hecho. Claro. Era un frigorífico exportador. Fue noticia nacional. Sí, todo esto, ¿no? Sí, se lo conoció como el pronunciamiento de Entre Ríos, como asociándolo al pronunciamiento de Urquiza que hizo en su momento hacia Rosas. Y esto se lo tomó como una similitud, ¿no? O nuevamente un pronunciamiento de parte de los ganaderos y justamente de Gualeguaychú. Qué impacto en la ciudad, ¿no? Porque la cantidad de trabajo que dio, ¿no? Exacto. Desde el primer momento. Sí, muy relacionado al barrio Pueblo Nuevo. Claro, Pueblo Nuevo. El actual barrio Pueblo Nuevo, que no existía en ese momento y nació y creció alrededor del frigorífico. Hoy en día, si uno visita, recorre las calles, seguramente la mayoría de los vecinos trabajaron en el frigorífico. ¿Trabajaron o conocen a alguien que lo hizo? Porque en realidad fue un barrio que se fue gestando justamente en torno, como pasa en muchos lugares de nuestra provincia, que los barrios antes eran alrededor de las vías, de los ferrocarriles y en este caso alrededor del frigorífico. ¿Y qué edificios hay en este lugar, ¿no? Dentro del frigorífico, ¿qué edificios hay y qué se hacía en cada uno de ellos? En cada uno, bueno, estaba la parte al principio, como les dije, era un saladero. Después, bueno, cuando nos convertimos en frigorífico exportador, es decir, que vendíamos a muchos países de Europa, las instalaciones se modificaron. Se aprovechaba absolutamente todo del animal. Todo, no se tiraba nada. Incluso lo que no servía se arrojaba al río. Así que se cuenta la historia que el río estaba repleto de peces. De peces, claro. Sí. Y los peces que sacaban estaban de parabién en esa época, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, en los testimonios dicen que se realizaban concursos de pesca, así que era todo un movimiento importante alrededor del río. ¿Tenés la referencia de qué ancho eran las paredes? Esa que se No, el ancho no. El ancho no. Pero tiene que haber sido bastante grosso, sí. ¿no? Tenés la parte hoy en día de la parte de las cámaras de frío, que si uno se asoma todavía se conserva el frío de las cámaras. Había cámaras subterráneas. Claro. Hoy en día esa parte, bueno, la utiliza el área de tránsito de Gualeguaychú. Pero todo eso está intacto, los azulejos, si uno lo recorre, te llama muchísimo la atención. Yo leí por ahí, Micaela, que había personas que tenían bigotes y les quedaba blanco, les quedaban blancos cuando salían de las bajas temperaturas, claro, por supuesto. Creo que era hasta 30 grados bajo cero. Sí, y después tenías la parte de grasería que era mayor a 45 grados. 45. Sí, tenías los dos extremos en el mismo lugar. Claro. Incluso, bueno, había toda una parte social y
y de salud que se ocupaba del cuidado del obrero, porque había obreros que trabajaban muchos años en la parte de las cámaras de frío y obviamente iban a tener consecuencias en su salud. Por supuesto. Así que había un convenio en Córdoba, en las sierras de Córdoba, para que ellos se pudieran recuperar. O sea, había todo un cuidado. Cada empleado tenía una ficha donde se le controlaba la salud, la educación. Incluso si no habían terminado la primaria, en una de las fotos que les traje, se implementaron aulas para que ellos pudieran terminar. Esto realmente es algo que nos sorprende, porque como para decíamos quien no hoy, conoce la historia. Totalmente, porque es algo que no garantizan en el día de hoy un montón de empresas. Y yendo a esto justamente al grupo de trabajadores, vos nos estás contando algunos de los derechos laborales, ¿no? ¿Y sabés cómo se hacía esta cuestión de, seleccionar a los trabajadores y trabajadoras? Porque también había muchas mujeres que trabajaban ahí. Había una premisa que era la familia. Sí, era algo fundamental en el frigorífico que se le diera importancia y prioridad a la familia. Por eso, si uno conoce la historia, va a ver que hay generaciones de familia que trabajaron ahí en el frigorífico. Si tenías tu padre, tu tío que trabajaba ahí, solicitabas trabajo y era garantía que te lo iban a dar al... Y ganaban bien. Y ganaban muy bien, en unos sueldos muy altos. Ingresaban a las 5 de la mañana a trabajar. Todos los días hay una foto que ellos izaban la bandera, es decir, que trabajaban para la patria. Claro. Tenían esa premisa. Sí, sí, sí. Ahora, ¿esto fue responsabilidad de quienes en primer momento integraron ese directorio? Digo, proveer al personal de todo esto, salud, educación, todo eso, ¿partió de ahí? Sí, al principio, surge, como les dije al principio, de una asociación de ganaderos que estaban muy comprometidos con el lugar. Entonces, había como una parte de compromiso, ¿no? De cariño al lugar. Después, con el tiempo, se fueron sumando otros directores. El primero fue Troise, después estaba Morro Berna también, Irasusta, ¿viste? Apellidos conocidos en la historia. Y se ocuparon justamente de la salud. Lo que es la parte educativa, hay que encabezarlo en 2 personas que no eran de Gualeguaychú, que se los trajo de Buenos Aires. Uno era un profesor de educación física llamado Narciso Gallemí, que primeramente llega él a Gualeguaychú, después se trae su familia, a su hermana Rosa. Y Rosa es la que se va a encargar de organizar el área de la mujer. ¿Sí? Ella se da cuenta que la mujer podía cumplir otras funciones ahí en el frigorífico y tenía derecho a trabajar. Así que también se implementaron guarderías para el cuidado de los niños. Eso también es súper novedoso para esa época. Sí, totalmente. Ahora, en aquella época ya vino mucho después que tenían edificios aquí en la ciudad. Por ejemplo, me parece que Pellegrini y San Martín. En esa esquina me parece que eso era del frigorífico. Ah, sí. Digamos, del edificio del frigorífico surgieron otros servicios a la comunidad. Y también en el centro, creo. Claro, la actual, por ejemplo, empresa fúnebre, que se llama Asociación Mutual. Se llama Mutual, exacto. Claro. Del frigorífico por ellos. Una farmacia, el actual club, donde hoy, lamentablemente por la pandemia no, pero que se festejan casamientos. Por eso esa cuadra de ahí de San Martín y Pellegrini. Exacto. Claro. Todo lo habían adquirido la asociación del frigorífico. Micaela, y yendo a esto que realmente, empezamos con una fotografía, yendo a lo que era la actividad física y deportiva, ¿sabés cómo se originó esto? ¿Por qué nace esta inquietud? Porque digo, desde el Vamos me parece que se organizó perfecto todo esto para garantizar diferentes derechos, pero cubrir las necesidades de salud, por supuesto, pero la cuestión física, sabemos por supuesto que también es elemental, pero en ese momento, ¿cómo se organizó esto? ¿Participaban las familias? Claro, el ideólogo de toda esta parte deportiva fue el profesor Gallemí. Narciso fue el que propuso al director y gustó la idea y él se encargó de organizar los distintos deportes, que eran básquet, esgrima, también practicaban arquería, que hay una foto ahí muy novedosa de una mujer. Incluso él implementó el deporte a los hijos de los empleados del frigorífico, es decir, que toda la familia disfrutaba de esos eventos deportivos. Y también se hacían actos patrios. En el mismo frigorífico se montaba un escenario para hacer obras teatrales, así que tenía un trasfondo familiar.
Era la familia del frigorífico. Del frigorífico Sí, era y el barrio como Pueblo Nuevo. una pequeña comunidad y una mini ciudad dentro de lo que es el Exacto. frigorífico. Exacto. Y estas actividades deportivas se organizaban, digamos, porque eran muchas horas de trabajo. Se organizaban, digamos, como a contraturnos de su trabajo, como... No, en el mismo día. Ajá. Y cada obrero tenía una ficha donde se colocaba en el transcurso de la mañana qué deporte realizó y las actividades que realizaba en el día. Y O sea, los controles. Lo iban intercalando con su actividad laboral, iban intercalando la actividad deportiva. Exacto, todo coordinado. O sea que tenían actividad todo el día. Todo el día. Ingresaban a las 5 de la mañana. Las exportaciones se hacían a la madrugada. Claro. O sea, el cargamento de los barcos. Y ahí estábamos viendo, una sección de salud, una enfermera. ¿Esto estaba instalado también ahí dentro del frigorífico? ¿Había como una sala especial para atender a los trabajadores, pero también a las familias? Todo, incluso a los hijos de los empleados. Hay algunas fotos donde se ve una foto pesando un bebé. Es decir, como trabajaban mujeres, se mantenía el control de todo el transcurso del embarazo y es más cuando nacía el hijo. Hoy en día nosotros vamos a los CAPS de los barrios. Claro, pero totalmente. ellos tenían todo en el mismo lugar de trabajo. Todo. Qué historia esta del frigorífico, realmente para muchos todavía desconocida. Y más, la recorrida que haces. Sí. Vas inculcándole a los chicos, enseñándole lo que era el frigorífico, porque Sí. hay chicos que no tienen idea de lo que era, ¿no? Sí. Por eso son esas imágenes, porque cuando nos dirigimos hacia el predio, ellos pueden comparar el antes y el después con las fotos. Claro. No. Y es impresionante. Y ellos dicen, ay, había una escuela acá. Es como que lo relacionan con... No, le digo, es un lugar de trabajo que se ocupaba de todos los ámbitos del obrero, la salud, la educación. Micaela, con toda esta reforma que está haciendo el municipio, ¿se va a cambiar la imagen del edificio o va a quedar por fuera igual? Sí, la fachada, tengo La entendido fachada. que continúa igual porque es algo histórico. Claro, se tiene que poner en A eso valor iba, nada sí, más, sí. Nada sin más. demasiadas interferencias. El proyecto es un camino histórico. Claro. ¿Sí? Y yo creo que también en lo personal opino que es como una postal más de Gualeguaychú, así como... Sin duda. Y ahora con ese paseo, digo, principalmente para el turista, para el visitante, también para el gualeguaychuense, ¿no? Porque tiene un recorrido importantísimo ahora. Puede comenzar en el Parque Unzoy y terminar allá en el frigorífico. Exacto, en la costanera del tiempo. En la costanera del tiempo y Todo ahora conectado. ingresar ahora al frigorífico. Exacto. Sí. Cuando sí. esto se finalice. Exacto. Va a ser más que importante también para hacer conocer al turista todo esto. Micaela, ¿y qué importancia tuvo el frigorífico para la ciudad? Para aquellas personas que por ahí no trabajaron en el frigorífico, nunca pasaron por ahí, pero en realidad creo que tuvo un gran impacto, ¿no? Para la ciudad gualeguaychuense. Sí, el impacto, obviamente que fue el primer frigorífico nacional, eso más que orgullo, ¿no? Que nuestra ciudad a nivel nacional se haya destacado por eso. Y después mucho orgullo, por ejemplo, en el barrio Pueblo Nuevo. Sí. El que pregunta, muy orgullosamente trabajó en el frigorífico. Y por eso es importante, ¿no? Difundir la historia local para que se sepa, ¿no? Ahora, después llegó la decadencia otra vez. Exacto, para todo el país, ¿no es cierto? En la década del 90, finalmente cierra a fines de 1991 y fue muy triste para la comunidad, no solamente porque perdieron su trabajo, sino todo lo que conllevaba, ¿no? Afectivamente trabajar en el frigorífico. Y después, en el año 1997, una empresa rusa Sí, la empresa Víctor. lo compró y eso fue, resultado, ¿no? de gran expectativa. ¿No? La gente se ilusionó mucho y finalmente no llegó a nada. Lo compraron, pero no se reactivó. No, hicieron algunas modificaciones, pero no se reactivó nada. Claro. Después pasa a la provincia, y finalmente a lo compra Gualeguaychú. la provincia. Exacto. Después lo cede al municipio. Al municipio. El edificio solamente, ya nunca más. O sea que a partir de 1991, decías, cerró sus puertas, ya no se produjo más y después, quedó el edificio simplemente. Sí, es como más, hasta si el uno día de hoy. le entrevista a los últimos trabajadores de esa época, es muy triste, porque dice que ni siquiera una explicación se les dio. De un día para el otro cerró, sin indemnización, sin nada. Qué raro esto, porque en realidad... digo qué contraste con el inicio, ¿no? Por eso, Sí, justamente sí. tanta contención y tantos derechos que se garantizaban a los trabajadores y trabajadoras y después, pero
Igualmente creo que los últimos años del frigorífico también fueron marcados por una cuestión de crisis. Sí, ya es una crisis mundial. Una crisis mundial. Exacto, que ya era del 1 al 1, así que ya no valía mucho exportar, no convenía. Así que lamentablemente cerró y hoy si uno tenía la ilusión, ¿no?, de que se volviera a abrir, era mucho inversión de dinero. Claro. Ya un frigorífico, ya es imposible, ya se decía que era imposible reactivarlo, atrasado, ¿no? Ahora es todo mucho más moderno. Sí, buscar mercados, así que todo un sistema que hay que reactivar. Qué lindas fotos, ¿no? Muy lindas imágenes que también nos van contando y nos van retratando todo este testimonio que nos está dando Micaela. Y bueno, ¿qué expectativas hay en cuanto a este nuevo paseo? Que hemos visto que hay una cooperativa que está trabajando allí. ¿Sabés más o menos qué es lo que se va a hacer? Y se va a hacer un paseo histórico. Ajá. No sé qué fecha se inaugurará, pero es muy importante, sí, para difundir la historia local, que uno cree que la conoce, pero es hermosa la historia de nuestra ciudad. Pensemos que es de 1783 Gualeguaychú. En ese momento, cuando se funda, éramos el Virreinato del Río de la Plata, ni siquiera éramos Argentina. Así que hemos pasado por todos los acontecimientos nacionales. Hay mucho para difundir, aprender. Va a ser de la ciudad, no del frigorífico. Sí, del frigorífico. Sí. Y estas visitas guiadas que haces vos, Micaela, antes de terminar la entrevista, queremos saber si la gente hoy puede hacerlas o para quién están destinadas. Contanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, las visitas guiadas que realizo, por un lado realizo en el mismo cementerio, porque hay más de 100 personajes históricos que descansan allí, y también por la ciudad. El de la ciudad consiste en ir en el barrio de los antepasados para explicar el origen de la ciudad. Luego frigoríficos, zona portuaria, Plaza San Martín, porque ahí fue el eje fundacional de Gualeguaychú, ahí se funda. Y por último siempre visitamos algún museo. A raíz de la pandemia no se pudo realizar en todo este tiempo y se ha ofrecido ir a un determinado lugar. Por ejemplo, ir al por el tema del transporte. Y lo que ofrezco también son charlas históricas a las escuelas educativas, a través de un PowerPoint, de un video, a través de imágenes, uno va explicando la historia de Gualeguaychú. Pero si alguien quiere hacer alguna visita a algún punto, como decís vos, el cementerio, el frigorífico, donde fuera, ¿cómo te contacta o hacia dónde se dirige para poder? Yo trabajo en el archivo del cementerio, que está ahí mismo en el cementerio, donde ahí realizo las investigaciones. Y el número es 42 44 97. El teléfono del cementerio. El teléfono de la administración. Claro, sí. Ahí ellos pueden sacar como un turno para hacer. Y coordinamos, si puede ser de mañana, de tarde. Eso lo coordinamos con la gente. Qué lindo. Muy interesante. Muy interesante. Te agradecemos y seguramente cuando se inaugure el paseo vamos a charlar, ¿eh? ¿Cómo ¿Puede no? ser? Sí, Micaela, muchas gracias. Gracias. Gracias.